Pachi pregunta, hoy con el politólogo Carlos Guevara Mann. Bienvenido, licenciado. El último informe de Freedom House dice que solamente quedan 6 estados libres en la región. Panamá todavía está dentro de esos países democráticos, aunque el informe advierte de la erosión democrática en este país. ¿Por qué esto nos debería preocupar y cómo lo notamos en nuestro día a día? Bueno, en primer lugar, creo que es importante comprender que la erosión democrática es un fenómeno que se viene dando en todo el mundo y que América Latina no ha estado ausente o que este fenómeno no ha estado ausente de la región. Hace 10 años había por lo menos 10 países que clasificaban como estados libres, o sea, democracias liberales en América Latina. 10 años después hay 6. Hay 3 países que están clasificados como autocracias: Venezuela, Cuba y Nicaragua, y 11 países que Freedom House clasifica como estados parcialmente libres. ¿Qué significa esto? Que tienen elecciones regulares, pero las elecciones son problemáticas, son elecciones corruptas, como lo ha dicho acerca de su propio país el gran escritor e intelectual William Ospina, quien recientemente reflexionó sobre la calidad de la democracia en Colombia, y un ambiente generalizado de irrespeto por los derechos de los ciudadanos, un ambiente generalizado de corrupción, de mal funcionamiento de los órganos del Estado, de un acceso a la justicia muy comprometido. Entonces, por todas estas razones tenemos que preocuparnos nosotros también. Freedom House, sorprendentemente para mí, nos mantuvo en la categoría de estados libres. Sin embargo, advierte la erosión de las condiciones democráticas en Panamá. Hablemos de las relaciones con Venezuela, uno de los países autocráticos según Freedom House. Recordemos que el partido en gobierno, el PRD, dijo que las últimas elecciones fueron prístinas, contrario a lo que dijo la Cancillería, por ejemplo. ¿Qué está pasando en ese sentido? Eso es una excelente pregunta, y si aquí hubiese una asamblea funcional, si hubiese organismos de control, llamarían a capítulo al Ejecutivo, a la ministra de Relaciones Exteriores, para que explique cuál es la situación que hay en la relación con Venezuela. A principios de enero, el gobierno de Panamá solicitó a la embajadora, a quien Panamá había reconocido, embajadora del gobierno provisional de Venezuela, que devolviera sus credenciales. O sea que le quitó el reconocimiento. Entiendo yo que las relaciones con Venezuela están formalmente en un limbo. Sin embargo, hay una activa participación de figuras del PRD, de miembros de la cúpula de ese partido, en asuntos relativos a esa relación, o sea, de manera subrepticia o de manera alejada del escrutinio público. Hay conexiones importantes que se han ido acentuando, que se han ido forjando entre estas figuras del PRD y la narcodictadura que preside el señor Maduro. Esas conexiones presuntamente tienen fines de lucro, tienen como propósito aumentar posibilidades de ganancia para ambas partes involucradas, y a mí me parece que esto es un asunto sumamente serio, sumamente vergonzoso y sumamente repugnante, que el gobierno de Panamá esté permitiendo que la cúpula del partido gobernante se entienda con una narcodictadura nauseabunda, represiva, que tiene sometido a su país a uno de las peores condiciones en todo el continente. Así es que, como dije, en un país normal, en un país donde hubiese órganos de control, organismos de control, en un país donde hubiese una ciudadanía más beligerante, más comprometida, este tipo de situaciones ameritaría un cuestionamiento importante al Ejecutivo y una rectificación, pero esto no se da, en detrimento de los intereses de Panamá, de la República de Panamá, en detrimento de los intereses de la población de Venezuela y en detrimento de la democracia, de la causa de la democracia en todo el continente. Yo tengo entendido, Flor, que por órdenes de la cúpula del PRD, el Ministerio de Relaciones Exteriores está desarticulando la misión de Panamá en Venezuela, en Caracas, destituyendo, cambiando al personal, acusando al personal que estaba allí de haber cometido ilegalidades por la única razón de que han sido testigos de esta relación
nauseabunda de esta conexión repugnante que el gobierno de Panamá permite que se lleve a cabo a través de esa embajada. El otro tema, doctor, es el que usted hablaba justamente en la primera respuesta, y es la represión policial. Cada vez veo más normalizados los abusos y los excesos policiales, sin que haya ninguna consecuencia para los abusadores. Yo creo que no podemos dejar de vista, Flor, que tenemos una cultura militarista en Panamá. Lamentablemente, con la invasión esa cultura no se acabó. Inicialmente, los gobiernos, el de Endara, Pérez Valladares, Miriam Moscoso, intentaron mantener de alguna manera el control civil sobre la policía, pero eso se perdió. Y como dije antes, las medidas que se han tomado, esas medidas arbitrarias, esas medidas inconstitucionales, no podemos darle otro calificativo, han envalentonado a la fuerza pública. Además de que no hay ninguna sanción. La fuerza pública actúa con total arbitrariedad. Y no hay ningún tipo de sanción para sus actuaciones. Entonces, eso lo único que configura es un aumento en la represión por parte de estos organismos. Lo mismo sucede, la impunidad, la falta de castigo, sucede, por ejemplo, en otros muchos temas en Panamá, por ejemplo, en los abusos en Tocumen, sin que el ministro de Turismo, por cierto, diga nada. ¿Cuál es su lectura de eso? Bueno, aclaro en primer lugar que no existe un ministro de turismo. Hay un señor que es director, se supone que debe dirigir la autoridad de turismo y que se le da el rango de ministro, pero ministro de turismo per se no lo tiene y tampoco se comporta o se conduce como un ministro. La verdad es que no sé este señor qué es lo que tiene en mente. Entiendo que en estos momentos está de gira en Europa, promoviendo no sé qué, porque la situación en Panamá no está como para recibir ningún turista, en primer lugar por el maltrato que reciben en el aeropuerto de Tocumen, tal cual usted lo ha señalado. Los visitantes están sujetos allí a un sistema de arbitrariedad, total arbitrariedad, a expensas de que el funcionario le dé la gana de mandarlo a hacer otro examen y que le cuente después que el examen salió positivo cuando probablemente no es positivo. Entonces, primero que todo, hay un desorden muy grande. En segundo lugar, evidentemente hay un tráfico, esto ha sido denunciado. Hay un tráfico de las certificaciones o de las pruebas, y hay un tráfico en lo que atañe a los supuestos hoteles, hospitales que son unas posilgas. Entonces, ¿a quién se le ocurre que esa es una carta de presentación para un país que quiere promover el turismo? Eso aunado a otro montón de cosas. Por ejemplo, la ciudad está completamente abarrotada de basura, y no solamente la ciudad, sino todos los pueblos del interior y las carreteras. Ese es otro punto que, por supuesto, atenta contra el turismo. Pero el puerto de entrada, que es el aeropuerto de Tocumen, está en manos de unos mafiosos que, con la excusa de este asunto sanitario, están actuando de una forma verdaderamente primitiva y nadie los pone en orden. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando de esto de las nulas consecuencias ante las acciones de los gobernantes. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Carlos Guevara Mann. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Carlos Guevara Mann. En la misma línea que hablamos en el bloque anterior, la impunidad, están las nuevas medidas del MINSA. ¿Estamos indefensos ante la inacción de la Corte? Totalmente. Y la Corte incumple con su función constitucional. No podemos perder de vista, Flor, que la principal función del sistema de justicia es salvaguardar los derechos de los ciudadanos conforme a la ley. Es la principal función. Y dependemos en gran medida de los estrados judiciales para que esa salvaguarda se efectúe. Ellos sencillamente han optado, esos magistrados han optado por mantener un silencio, y cuando el asunto ya se pone color de hormiga, entonces emitir fallos que, por supuesto, avalan las arbitrariedades que comete el Ejecutivo. Entonces, hay un desarreglo aquí muy grave, que afecta los derechos de los ciudadanos. El Ministerio de Salud sale con reglamentaciones, con órdenes, con algunas, a ver, no cabe la menor duda de que hay que tomar medidas, ¿no? Medidas para preservar la salud de la población, pero todo debe hacerse en atención
a los derechos ciudadanos y sobre todo, Flor, me parece fundamental a lo que manda la Constitución. La Constitución no se puede dejar de lado, así sea la Constitución militarista que nos impusieron ellos mismos en 1972. Pero la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo preservar y salvaguardar la Constitución, no está cumpliendo con su función. Y entonces la impunidad lo que está haciendo es despertar el irrespeto ciudadano a las autoridades. ¿Cómo puede terminar eso? Bueno, es que lo que pasa es que, en primer lugar, el concepto de autoridad se ha desvirtuado en este país. Aquí cualquiera dice que es autoridad. La directora de la lotería dice que es autoridad. Los policías dicen que son autoridad. Los policías no son autoridad. Los policías son agentes de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad en un Estado democrático? La autoridad en un Estado democrático es la Constitución. Esa es la autoridad en un Estado democrático. No son los funcionarios, el corregidor o juez de paz, como se llaman ahora, o los directores de las agencias, las cosas. Eso no, es la Constitución y las leyes que emanan de la Constitución. Esas son las autoridades. ¿Cuál es el tema que más le preocupa en este momento? De todos los problemas que tenemos, a mí el que más me preocupa es la educación, verdaderamente, porque su estado en la víspera de la pandemia era sumamente precario. La educación oficial, el sistema oficial, el sistema educativo oficial no aportaba las destrezas necesarias para que los niños y jóvenes se desempeñen en una sociedad moderna. Y 2 años, porque ya vamos para 2 años, y yo creo que es irreal pensar que de aquí a finales de año las escuelas se van a reactivar. Entonces 2 años de cierre creo que han sido terribles, porque lo mínimo que aportaba el sistema educativo se ha perdido. Yo tengo mucha preocupación y mucho temor al respecto de esto, porque lo que veo es que la sociedad que tendremos en adelante, la sociedad del futuro inmediato y del futuro a largo plazo, será una sociedad completamente desprovista de las destrezas, y me habló de las destrezas más básicas, inclusive destrezas sociales. Aquí la gente no sabe cómo comportarse, cómo conducirse, cómo actuar, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema principal, Flor, y no veo que nadie está haciendo nada por atenderlo. Y eso es muy preocupante y muy lamentable. Hay peleas internas en el PRD, en el Ejecutivo no se siente liderazgo, tampoco se siente una fuerza real de la oposición. ¿Quién está gobernando? Bueno, digamos que el gobierno ha sido repartido entre grupúsculos del PRD, y me da la sensación de que estamos como en un retorno al feudalismo, ¿no? Que hay una figura que supuestamente gobierna, una figura que supuestamente dirige los destinos del país, pero que evidentemente no tiene la capacidad para eso, y evidentemente no ejerce esa función, y que ha repartido el gobierno, eso no es inusual en Panamá, pero ahora ha llegado a extremos, ¿no? Ha repartido el gobierno, la burocracia se ha repartido en diferentes espacios políticos, que es una palabra que a ellos les encanta, y cada cual manda en su espacio. Antes puse el ejemplo de las relaciones con Venezuela. Eso evidentemente se le ha entregado a un sector del PRD. La lotería se le entregó a un aliado del PRD para que ellos hagan allí su festín. Otras organizaciones, otros espacios se han asignado así a grupúsculos y pseudo líderes para que ellos verdaderamente exploten, porque no es que están gobernando, es que están explotando lo poco que queda en beneficio propio. Entonces, sí creo yo, Flor, que hay un desarreglo muy grande y una falta de coordinación. No creo que podemos hablar de un gobierno. Esto no es un gobierno, no es una gestión de gobierno. Esto es un sálvese quien pueda, en detrimento de los intereses nacionales, claro está. Constituyente paralela a la que ya se han unido al menos 3 grandes grupos. Muchos la pintan como la única salida a este embrollo. ¿Qué opina usted? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que paralela no es constituyente. La constituyente solo puede ser originaria, soberana, plenipotenciaria. Hay algunos países, y precisamente Estados Unidos, un país que tiene esa fórmula, la de una asamblea que funciona simultáneamente a la del Congreso o de las legislaturas estatales, para llevar a cabo reformas constitucionales. Entonces la fórmula que está en la Constitución no es una constituyente. La fórmula que está en el artículo 314 de la Constitución, en el mejor de los casos, podría ser una asamblea constitucional como la he descrito.
Yo he sostenido que la manera de comenzar a enrumbar este país es a través de una constituyente originaria, una constituyente de plenos poderes, que lo es así por definición, y que pueda replantear el sistema político del país de la manera más amplia posible y dentro de un formato democrático. Hay muchas ¿Cómo maneras se de hace cambiar. a eso voy, cómo se hace una originaria sin que sea un golpe de Estado? Es que la originaria nunca puede ser un golpe de Estado, porque la originaria es el ejercicio del poder fundamental soberano del pueblo para darse su forma de gobierno. Esa idea de que la constituyente originaria es un golpe de Estado es una estupidez. Nadie que sostiene eso ha leído jamás a los clásicos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede surgir una constituyente de este tipo? Yo diría que la mejor manera como pudiese surgir es a través de un movimiento ciudadano. Sería una fórmula pacífica, una forma organizada, una forma ordenada para que tengamos esta salida. Ahora, me parece a mí que nos están obligando en este país a que haya soluciones violentas, y eso a mí no me gusta, no me gusta para nada. Yo nunca pierdo de vista el ejemplo de la Revolución Francesa, que me parece que es muy importante. Lo que pasa es que aquí la gente no estudia historia, y mucho menos quienes están o pretenden ejercer funciones políticas. Pero yo creo que el ejemplo de la Revolución Francesa es muy importante para entender lo que puede pasar cuando hay años de opresión, años de abuso, y un pueblo que va crecientemente frustrándose y llegando al nivel de hartazgo. Eh, y quisiera agregar otra cosa, Flor, si me lo permites. Hay, evidentemente, que la forma de cambiar, que hay otras formas de cambiar. Puede haber una dictadura, un golpe militar. Ya tenemos militares en Panamá y ellos pueden dar un golpe. O puede haber un conciliábulo oligárquico, esa es otra manera de cambiarlo, pero esas fórmulas no son democráticas. La única manera democrática de promover un cambio es a través de una constituyente. Doctor, vamos a otro cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Carlos Guevara Mann. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Carlos Guevara Mann. Recientemente el caso de Brecht llegó ya finalmente al judicial. ¿Qué le hace ruido en ese caso? Que no se investiga cómo llegó esa firma nefasta a Panamá. Aquí la trajo Martín Torrijos. Y el primer proyecto fue el proyecto de riego de Tonosí. ¿Y quién era el ministro de Agricultura? El señor Cortizo. Esa parte, misteriosamente, ha desaparecido el expediente si alguna vez estuvo. Entonces, yo no digo que estén involucrados en irregularidades o no, pero me parece lógico que se investigue eso también. Por ahí han debido comenzar. ¿Qué opina de tener el Teatro Balboa como sede de los juicios de casos de alto perfil? Bueno, como lo que se estila aquí es que los casos, los juicios sean espectáculos públicos, me parece muy consecuente con esa tradición que se vaya a llevar a cabo en un teatro. ¿En qué terminará el caso Pinchazos? Depende de los intereses políticos que predominen en ese momento. Si se quiere afectar al señor Martinelli, pues entonces se continuará. Si se le quiere dar una pausa, o si le quiere dar alguna gabela, entonces se dejará se dejará así en suspenso. Este es otro caso que muestra la intromisión de la política en la administración de justicia, que es un problema muy grande en Panamá. Hablando de pausas, seguimos viendo triquiñuelas de abogados que logran suspender y dilatar audiencias. ¿Cómo se le pone el cascabel a ese gato? Los jueces tienen que actuar conforme a su mandato y conforme a derecho. Los jueces muchas veces están en contubernio con estos abogados. No vayamos a creer que los jueces son imparciales en este país. Hay una corrupción enorme en el órgano judicial, comenzando desde la Corte Suprema de Justicia y bajando hacia los tribunales superiores y hacia los juzgados. Entonces, ellos están en contubernio con todas estas irregularidades y con todos estos chanchullos. Así que lo que corresponde allí es una auditoría exhaustiva y que los jueces que no están cumpliendo con sus funciones sean removidos y reemplazados por personas idóneas. Pasemos a Panama Ports. ¿Quién vela por nuestros intereses en este contrato? Me pareciera que nadie. Una vez más, como digo yo, conversaba con miembros de la Asamblea Nacional recientemente. En un país normal, este contrato sería sometido a un escrutinio muy cuidadoso en la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea Nacional predominan intereses de otro tipo. Así es que no creo que vaya a haber ningún escrutinio mientras se les dé a las personas que supuestamente tienen que escrutar
una migaja del pastel. Es muy triste y muy lamentable. Ojalá que organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por la transparencia y la probidad rindan un servicio ciudadano importante en este caso, porque nuestros intereses nacionales están en juego. Tema minería en la misma línea. ¿Cómo va a terminar esa negociación? Eh, Todo pareciera indicar que va a terminar a favor de los intereses de los consorcios que tienen en la mira la explotación o la ampliación de la explotación minera en Panamá. Es otro aspecto, otro renglón, otro ámbito que parece que está fuera del escrutinio ciudadano, del escrutinio público, y es sumamente lamentable que sea así porque hay consecuencias importantes de esa actividad para no solamente el ambiente, sino para la población del país. Se ha dicho mucho que un modelo de desarrollo que busque potenciar el acervo natural y el acervo ecológico de Panamá rendiría muchos frutos más que un modelo de explotación minera. Y yo creo que eso vale la pena examinarlo, pero parece que en este caso también predominan intereses particulares, Flor, y yo creo que eso es deplorable. Y el otro tema trascendental es la energía y NG Power. Eh, Otro asunto que es lamentable también para la población. Pareciera, Flor, que lo que queda del país, pareciera que lo que queda del país se está repartiendo. Lo poco que queda después de una economía devastada, golpeada, derrumbada, lo poco que queda está en una rebatiña y yo creo que eso es muy preocupante. Tenemos un servicio de suministro eléctrico ineficiente, muy caro, que nunca se ha revisado y ahora vemos esta repartición, esta rebatiña con preocupación porque los intereses nacionales evidentemente no se están salvaguardando. El miércoles, doctor, antes de irnos, se cumple el aniversario número 50 de la desaparición del padre Gallego, crimen de lesa humanidad de la dictadura. ¿Se ha logrado justicia en ese caso? Evidentemente no. Hubo un juicio incompleto, amañado, a principios de la década del 90. A finales de esa década, en 1999, se encontraron unos restos óseos en el cuartel de Tocumen y todavía estamos a la espera de que esos restos óseos se identifiquen. Hay pruebas muy importantes que indican que entre esos restos pudiesen estar los del padre Gallego, pero el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal han rehusado, perdón, a llevar a cabo las evaluaciones necesarias para identificar los restos. Entonces, todo indica que hay un complot. Todo indica que hay un complot para mantener en el olvido, mantener enterrados literalmente estos casos, como el del padre Gallego, que han sido tan terribles y que aún aguardan justicia después de 50 años. Así es que creo yo que es un aniversario que no debe pasar inadvertido para todos los panameños. Entre todos los panameños debemos ser conscientes de la importancia de que haya una justicia que por lo menos repare los graves crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura militar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el politólogo Carlos Guevara Mann. Que tengan excelente día.